Pueden volver a tomar asiento, hermanos. Por favor, abra sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 11. Permítame, amados del Señor, darles 3 versículos, 3 diferentes escrituras para compartir con ustedes una preciosa exposición de la palabra. Vamos a hablar de la palabra vivificar. El Señor Jesús, hermanos, nos ha dado vida, y dice su palabra, vida en abundancia. Pero hay una escritura, varias escrituras que mencionan la palabra vivificar. Y cuando nos referimos a la vida que Cristo da, casi siempre la referencia es hacia la vida eterna. Esta mañana, los que estuvieron con nosotros, hermanos, les compartía la importancia de entender que el poder de la resurrección, hermanos, es que Dios hace las cosas nuevas para nosotros. Nueva vida, nuevas misericordias, nuevas bondades, nuevas experiencias. Dios hace cosas bien lindas para nosotros, amados. Y que la resurrección dentro del nuevo pacto, del nuevo orden, ya no es en los postreros días, sino que la resurrección comienza en el momento que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, hermanos. Ese recibimiento de Cristo en el corazón produce en nosotros un espíritu vivificante. Allí es donde lo quiero llevar. El poder de la resurrección no es únicamente en la esperanza de la vida eterna, pero es en el nuevo estilo de vida que llevamos hoy. Nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras relaciones, nuestras visiones, nuestros sueños, todo lo encerramos en un espíritu vivificante que Cristo ha provisto cuando Él se levantó de entre los muertos. Y para ello, déjenme leerle 3 escrituras. La primera, Romanos 8:11, donde nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dice la escritura, vivificará vuestros cuerpos, ¿qué, hermanos? Mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Ya aquí en esta escritura no es la referencia a la vida eterna, hermanos, a la vida que Cristo nos ha prometido después de la muerte, sino que estos mismos cuerpos, hermanos, que son mortales, que se van deteriorando, que van envejeciendo, que se enferman, que decaen, estos mismos cuerpos, el Espíritu Santo los vivifica, los levanta, los restaura, los renueva, los hace fuertes, vigorosos, poderosos. Déjenme, les doy un ejemplo bien tremendo, rápidamente, que no está en mis notas, pero ya ven, hermano, cómo son las cosas de la palabra. ¿Se acuerdan de Sarita? Que Sarita, hermanos, la esposa de Abraham, Dios llamó a Abraham, pero no lo llamó solo, lo llamó con Sara. ¿Se recuerdan? Linda, hermano, linda escritura, linda enseñanza. Y dice la escritura, hermanos, que ya los llamó ya viejos. Ya andaban después de los 75 en su llamamiento, hermanos. Entonces, pues ya eran mayorcitos, y por eso se retrasó un poco la promesa del Señor. Sara hasta se rió y dijo: ¿cómo yo, siendo una mujer que ya pasó su tiempo, voy a poder concebir? Sin embargo, hermanos, dice la escritura que por ahí un rey puso sus ojos en ella. Quiere decir que a pesar de que ya tenía sus años avanzaditos, era de muy bonita apariencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es un espíritu vivificante, hermanos. Cuando Dios toca a la persona, hermanos, hermosea, le da vigor, le da fuerza, le da aliento. El poder de la resurrección no solamente se mueve en la fe y en la esperanza que tenemos para después de la vida, pero también en nuestra vida presente. El espíritu vivificante, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales, hermano.
para allá vamos. Otra escritura, Primera de Corintios 15:20, amados. Va a estar bien interesante hoy. Miren, versículo 20 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Obviamente usted ya sabe que en Primera de Corintios 15, todo el capítulo habla y enseña claramente sobre la resurrección de Cristo Jesús y lo que significa para nosotros. Pero en el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Recordando que Adán fue el provocador, hermanos, del primer pecado que llevó a la muerte a la humanidad. ¿Correcto, hermanos? En Adán todos morimos, pero en Cristo todos vivimos. ¿Estamos comprendiendo, santos? Ahora bien, el texto dice en el versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Póngale atención a esa palabra, vivificar. No dice tendrán vida, dice serán vivificados. Lo mismo que Romanos 8:11, hermanos. El espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Otra escritura, ahí mismo en Primera de Corintios, otra vez el capítulo 15, pero ahora nos adelantamos unos versículos y nos vamos al 42. ¿Lo tienen, amados? Misma página, un poquito más abajo. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Siempre que vemos estos versículos, los apuntamos hacia el postrer tiempo, hacia la resurrección de los muertos. En aquel día, cuando, hermanos, seremos levantados para estar en la eternidad con el Señor. Sin embargo, hermano, el poder de la resurrección es un acto poderoso de Dios que no solamente se va a manifestar en el postrer tiempo, sino que se manifiesta hoy en nuestras vidas, en cómo servimos, cómo amamos, cómo nos desenvolvemos, cómo participamos, qué es lo que hacemos, nuestras visiones, nuestros sueños, todo lo que somos es vivificado por la presencia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que se manifiesta en ti, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tus fuerzas, en tu vigor, en tu aliento, en tu familia, en tus hijos, en todo lo que te rodea, hermano. Ese es el poder de la resurrección. Entendamos esto, hermano. No lo dejes para después. Es que es el día de hoy. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados. Para entender bien esto y poder, hermano, ampliar un poquito más el conocimiento de lo que la palabra nos está diciendo en cuanto a vivificar, tenemos que mirar la otra parte. La parte, hermano, en la cual usted y yo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿En qué condición estábamos y qué sucedió desde el momento que recibimos a Cristo y el poder del Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos revivió, nos resucitó, hermano, nos dio vida, pero no una vida común, secular, una vida abundante, espiritual y poderosa? Para ello tendríamos que leer en Efesios capítulo 2. Hay muchas escrituras, pero yo solamente seleccioné unas cuantas, hermano, solamente para entender bien. Efesios capítulo 2, por favor. Voy a dar bastante escritura, del 1 en adelante, si es usted tan amable de acompañarme en el texto. Efesios, una vez más, capítulo 2, versículo 1. Y nos dice la escritura: Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué, hermano? Dice la Biblia: muertos en vuestros delitos, en los cuales
siempre el texto, siempre. Versículo 2, en los cuales anduviste cuando, hermano. Ya no caminas en ellos, digan amén. Ya no andas en caminos pecaminosos, ya no andas en el desánimo, ya no andas en la amargura, ya no andas en el cansancio, en la fatiga del mundo, hermano. Ahora estás vigoroso en el Señor, ahora estás contento, estás feliz, estás alegre. Ese es el poder de la resurrección, hermano. Vaya conmigo. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? Si andas en desobediencia, el espíritu malo te atormenta. Si andas en desobediencia, hermanos, el espíritu malo te hace siempre estar fracasado o sentirte fracasado, aunque no estés fracasado. Tremendo, hermanos. Dice la escritura, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Me salté, ¿verdad que sí? Creo que sí. Me voy a devolver unos versículos. Vámonos al 2 es que hay que ponerle mucha atención al texto. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estaba bien. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ve, porque siempre anda enojado, amargado, molesto con todo el mundo. Es un hijo de la ira, no de su mamá, de la ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. Esto no es una promesa futura, esto es un hecho presente, hermanos. Siguen aquí, vamos adelante. Dice, versículo 6, ¿correcto? Y juntamente con él nos, ¿qué? Resucitó con Cristo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este versículo no es promesa futura, es promesa para el presente, hermanos. Dice, hermanos, con Cristo Jesús, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez vuelve a repetir el versículo 8, por gracia sois por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Ahora, digan amén los amargados. Y bueno, qué bueno que me están poniendo atención. Le voy a decir lo que es caminar, hermanos, sin la resurrección. Porque hay mucha gente que cree en Cristo. Hay mucha gente que hoy celebra a Cristo. Hay muchos actos, muchos eventos religiosos, hay muchas actividades que conlleva citar que Cristo murió y resucitó. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Esa es la gran diferencia. Hay que aprender a vivir en la resurrección. Ahora, déjenme explico algo aquí. Cuando una persona camina sin la resurrección de Cristo, porque creen en Cristo, pero hasta ahí nada más, han tenido un Cristo crucificado, pero se les olvidó que ese Cristo no solamente murió, pero fue sepultado y fue levantado poderosamente de entre los muertos. Y Pablo decía, si nosotros creemos únicamente en su muerte y no vivimos en su resurrección, vana es nuestra fe.
Comprendamos esto, hermano. Tienes que tener el evangelio completo. Porque sí, hay mucha gente que lo dice, que lo predica, que dice tenerlo, que dice creerlo. Sin embargo, siguen caminando sin la resurrección. ¿Qué significa eso? Que tienen una vana religión, hermanos. Tienen una vana creencia que no satisface, que no llena, hermano, que no cambia, que no transforma, que no da fuerza, que no da aliento, hermano. Simple y sencillamente es una repetición de costumbres, de liturgias, de ideas, de métodos que no llevan a ningún lugar, a ningún nada. Hermano, cuando venimos a los pies de Cristo, las vidas deben de ser transformadas. Hermanos, pasamos de muerte a vida. Se acabó la amargura, se acabó el pecado, se acabaron los pleitos, se acabaron los vicios, se acabaron, hermano, todas las cosas malas, porque en Cristo hay una vida buena, nueva y abundante por la gracia de Él. Entonces caminar, hermano, sin resurrección es caminar sin esperanza. Caminar sin esperanza es caminar en una inseguridad, sin saber qué va a ser de mí, sin saber qué va a pasar, hermano, sin saber cuándo voy a dejar de vivir en este mundo y no saber si de allá el Señor me va a estar esperando en su gracia con salvación y vida eterna. Sin esperanza, sin esperanza. Hay gente, hermano, que cuando vive sin la resurrección, vive sin una paz verdadera. No tienen paz. Donde quiera que van, entran en conflicto, entran en pleito, entran en contienda. Donde quiera que están, se sienten inseguros. Parece que nadie los quiere, nadie los ama. Siempre están aislados, siempre están escondidos. Hay una inseguridad interna, una desconfianza. No tienen paz, hermanos. Eso es vivir sin la resurrección. Una persona sin esperanza, sin paz. Una persona sin el gozo del Señor, amados. ¿Cuántos están tristes? Es más, le voy a decir algo que tal vez va a conmocionar un poco. La depresión no es de Dios, hermano. Es una de las enfermedades más comunes y más populares de hoy en nuestros tiempos. Hay tanto entretenimiento, hay tanta distracción, hay tantas cosas que nos está ofreciendo el mundo, y sin embargo la gente sigue aburrida. En su aburrimiento, ¿sabe qué pasa? Se entristecen. En su tristeza, ¿sabe qué pasa, hermano? Se deprimen. No es no más que un demonio metido allí, amados del Señor. Hermanos, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará tu cuerpo mortal. Tienes que salir de la depresión, de la tristeza, de la contienda. Donde quiera que vas, sales en pleito. Parece que nadie te quiere, todos son enemigos de ti. ¿Aló? Siempre aislado, siempre solo, sola. No puedes entrar en una relación porque siempre termina en conflicto. ¿Qué está pasando? Estás viviendo un cristianismo sin resurrección. Sin resurrección. Y el gozo del Señor no aparece, no lo conoces, no sabes qué es. No sabes lo que es vivir alegre, contento, satisfecho. Esto te lleva a otras causas, a otras cosas, a otros resultados. Hay gente que está cansado. Se cansa de todo, se cansa de las relaciones, se cansa de la iglesia, se cansa de las personas, se cansa del trabajo, se cansa de los hijos, se cansa del esposo, la esposa. Se cansa de todo, se cansa. Cansancio crónico. Está harto, fastidiado. ¿Aló? Y ese cansancio lo lleva al enojo, a la frustración, a ser una persona irritable. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Ya me dio calor.
Ya pronto vamos a tener que cambiar el servicio más temprano, Una vida sin resurrección. ¿En serio, hermanos? Una inseguridad permanente. Gente enojada con la vida, enojada con lo que es, con lo que Dios me dio, enojados con lo que está en su entorno, una frustración con toda la gente que le rodea, una frustración cuando se mira al espejo. ¿Aló? Bueno, eso nos pasa a todos. Pero lo más terrible de todo, escuche esto, lo más terrible de todo es la amargura. Ay, hermano, la amargura. No hay nada más horrible que vivir en amargura. Nada te sabe bien. Nada. La vida no tiene sabor. Todo en mi entorno es algo que no tiene sentido. Eso es estar en amargura. Y le voy a decir algo como pastor. He visto a creyentes en la casa de Dios estar amargados. Espero que usted no sea uno de esos. Amargura. Amargura. He visto grandes hombres y mujeres que fueron serviciales, que amaron al Señor, pero después de la pandemia no se pudieron levantar. La amargura se apoderó de ellos. No pueden ver a los hermanos, no pueden estar en la iglesia, no quieren saber nada, porque la amargura se apoderó de ellos. Gente que descuidó, que no entendió que el Cristo que murió también resucitó. Ahora me cae bien el 20 cuando leo escrituras como las que le acabo de mencionar, cuando Dios dice espíritu vivificante. Él vivificará tu cuerpo mortal. Este cuerpo que se entristece, este cuerpo que se quiere amargar, este cuerpo que a veces le gusta llorar, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se duele, este cuerpo que se queja, Dios lo va a vivificar. Vivificar. Y a eso vienes a la casa de Dios, a ser vivificado por la presencia, por el poder del Espíritu Santo. Déjeme explicar un poco la palabra vivificar, porque vivificar es simple y sencillamente, cuando lo buscas en el diccionario, en el original, en el latín, es hacer vivir. Hacer vivir. Dios no quiere que en tu vida permanezcas muerto, porque lo que vemos son muertos vivientes, no las que están en las películas, no, los que están en la iglesia. El vivificar, hermanos, es alentar. Aquí esto se comparte, así como la amargura. Si tú te reúnes y te juntas y permaneces y te relacionas con una persona amargada, tú vas a terminar amargado, ¿verdad que sí? Si que las personas con las cuales compartes, con las cuales amistas, con las cuales te relacionas, son gente viciosa, tú terminas participando de esos vicios también. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esa es la naturaleza de las relaciones, hermano. Cualquier psicólogo te va a decir lo mismo. La Biblia lo enseña. Amén. ¿Sí? No se le olviden. Las malas compañías corrompen. Bueno, sí lo saben. Entonces, al mismo tiempo, cuando tú haces tu ronda relacional con personas con esta muerte espiritual, tarde que temprano esa muerte te va a contaminar. Vas a entrar en esos desánimos, en esa amargura. Pero la persona que se vivifica
aún, hermanos, cuando se le acercan aquellas personas amargadas, en su corazón y en sus labios, en su mente y en su ser, siempre brota el aliento de Dios. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque más fuerte y más grande es el Dios de los cielos que el enemigo que nos ataca y nos golpea, santos. Entonces, el que vivifica es el que alienta. Alentar es estimular, estimulándonos los unos a los otros a las buenas obras, la que Él preparó y anticipó para que usted y yo anduviésemos en ellas. Entonces, amados, si todos nosotros nos vivificamos en el poder del Espíritu Santo, cuando llegue el amargado, aquí le quitamos la amargura en el nombre de Cristo Jesús. Se la arrancamos, hermano, y la echamos fuera. ¿Aló? Pero imagínese que usted llega a un lugar donde todos están amargados. Aleluya. Pero el vivificante, el que está vivificado, alienta, estimula. El que está vivificado por el Espíritu Santo anima y reanima. ¿Sabe lo que es esto, hermanos? O sea, no solamente animar, pero reanimar, porque hay gente que llega muerta y aquí hay que ponerle de esos choques que usan los, ¿cómo se llaman los paramédicos? Esos. Hay gente que hay que reanimarla, arrastrando la cobija bien, hermano. Mire, amados del Señor, tenemos que ser fuertes en Cristo. Tenemos que estar bien alentados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser fortalecidos por la presencia del Señor, porque estamos en medio de un mundo oscuro, contaminado, desanimado, anti Dios, hermano, lleno de hipocresía, lleno de maldad. Pero Dios dice: tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres una espada llena de la gloria de Dios que va a penetrar y va a romper ese manto oscuro, tenebroso, en el nombre de Cristo Jesús. Porque vivificar no solamente es animar y reanimar, pero es confortar y reconfortar. O sea, confortas, pero también reconfortas, hermano. Porque, hermano, nos cansamos, nos fatigamos, hermano, la armadura que traemos se gasta, se abolla. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a nuestras actividades seculares, llegamos a nuestros trabajos, a nuestros negocios, llegamos a relacionarnos con la gente, con los vecinos, con las amistades, y escuchamos las noticias y todo lo que entra por nuestros sentidos nos contamina, nos desanima, nos desvía, nos descuida. Pero cuando vienes a la casa de Dios y recibes la presencia del Espíritu Santo, te renuevas, te confortas, te reconfortas y estás listo otra vez con una armadura brillante, reluciente, limpia, hermanos, para la gloria de Dios. Eso es vivir en la resurrección de Cristo Jesús. Porque vivificar es avivar, pero también significa reavivar. Aviva el don que hay en ti. Aviva tu deseo por amar a Dios. Aviva tu deseo por adorarle, por glorificarle, por exaltarle. Aviva tu deseo por serle fiel al Señor. Aviva el don, aviva tu corazón, que ese fuego arda. Levanta el altar de Dios en tu casa. Levanta tu comunión con el Señor. Alaba al Señor, bendícelo, grítalo, hermano. Levanta tu voz y dile: gloria a ti, Señor. Jamás permitiré que el mundo me atrape. Jamás me quedaré quieto para que el mundo me arrope. Antes bien seré inquieto, seré en movimiento, seré con vida, seré en crecimiento, seré en conquista, seré en unos pasos agigantados que van a conquistar la tierra que Dios me mandó conquistar. Échele ganas, levántese y avívese. Ay, pastores, que ya no puedo. Ay, Señor, ¿cómo le hago, Señor, para resucitar a esta gente? Estoy hablando de 2 o 3, no, todos están acá avivados. ¿Verdad que están avivados todos? Porque vivificar es fortalecer y fortificar.
Vivificar es que te sientas fuerte. A eso vienes a la casa de Dios. El poder de la resurrección te hace fuerte. Vienen las embatidas del enemigo, vienen los dardos, vienen los tropiezos, vienen, hermanos, aquellas amenazas, vienen aquellos dardos agudos que te golpean, hermano, y aquellas situaciones adversas que quieren desanimarte, que quieren quitarte el ánimo y el servicio a Dios. Pero, hermano, cada vez que vas a tu altar, cada vez que te pones de rodillas, siempre está la gloria de Dios esperándote. El Espíritu de Dios te vuelve a vivificar, te vuelve a levantar, te vuelve a animar, te vuelve a fortalecer, a fortificar. Porque vivificar es sanar y curar. Porque en tu trabajo, en tus actividades, alguien te dice una palabra y te daña tu ego, te daña tu mente, te daña tu sentir. Y vienes cansado y desanimado, y vienes herido, y vienes sangrando, y vienes, hermano, con muchas heridas. Pero, hermano, cuando el Espíritu te vivifica, Él sana tus heridas, Él cicatriza, Él venda tus heridas, hermano. Y esas heridas sanan bien rápido. Ese es el Espíritu vivificante. Algo maravilloso de la resurrección. Aquí entre paréntesis, no está en mis notas. ¿Usted cree que no dolieron los clavos, los azotes, la crucifixión? Pero algo muy interesante en la resurrección, cuando Él resucita y se aparece a los discípulos, le dice a Tomás: mira, mete tu dedo. Qué linda enseñanza. Las heridas están. Estoy perforado. Perforaron mi costado. La traigo en las manos. Las señales. A lo mejor los azotes todavía están marcados, pero ya no duelen. Pero ya no duelen. Pero ya no duelen. Y son las marcas de la salvación y de la vida eterna. Son las marcas que yo siempre me voy a levantar de cualquier situación, de cualquier adversidad. Todo cicatrizado, pero sin dolor. Todo perforado, pero bien sanado para la gloria de Dios. Así que la vida te cicatriza, pero Cristo te vivifica. Te fue mal en el matrimonio, te fue mal con los hijos, te fue mal en el negocio, hubo bancarrota, hubo hermanos quien te abandonó, hubo quien te hizo daño, hubo quien te acusó, hubo muchas cosas, pero aquí estás y estás en victoria, estás sanado, estás gozoso, estás alegre. Porque vivificar es consolar. Y vivificar significa también desahogar. Porque hay cosas que se nos quedan aquí adentro. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes no me pueden ver ni en pintura? ¿Verdad que sí pasa? Y le dices: Dios, sácalo de aquí, sácalo de aquí. Y llegas a la iglesia y aquí empieza el pastor. Te dije que lo saca. Sí, recuerde que el más amado y el más odiado siempre es el portador de la palabra. Eso no se puede evitar. ¿Me están escuchando? Sí. Cuando alguien va a criticar allá afuera, ¿quién creen que le tiran? Pues, eso se olvidó. Y soy el sueño de muchos y la pesadilla de otros. ¿De dónde salió esto? Pero vivificar significa desahogar, significa consolar. Somos consoladores, porque el Espíritu es que. Y no hay nada más hermoso que venir con el corazón apretado, con el alma saturada por una situación, por un problema familiar, por la pérdida de algún ser querido. Usted sabe cómo es la vida, hermano. Y no hay nada más hermoso que llegar a la casa de Dios y encontrar en la presencia de Dios el consuelo divino.
El consuelo divino, hermano. Porque a veces nadie te entiende, porque a veces nadie puede llegar a darte una palabra de aliento, porque a veces nadie comprende por ese desierto por el que estás pasando, por la carga que traes sobre tus hombros. Pero el día que llegas al altar de Dios y ahí rindes tu corazón, ahí llega de parte de Dios ese consolador que es el Espíritu Santo, hermano, y sana tus heridas y te da fortaleza y te alienta y te levanta. Ese es el Dios que servimos, santos. Vive en la resurrección. Vivificar significa vigorizar. Ya lo mencioné varias ocasiones. Vigoroso, o sea, con ganas, pues. Hermano, vamos a hacer esto. Ah, pues sí, hermano. ¿A qué horas? A las 7. ¿Por qué tan temprano? Ok, hermano, a las 10. Ay, ¿por qué tan tarde? ¿A qué horas? Pues mejor otro día. El vigoroso siempre está dispuesto. El vigoroso siempre tiene ganas. ¿Dónde, pastor? ¿Cuántos son? Amén. Aquí le vamos a dar. Le digo, salte. Y usted dice, ¿y para qué o qué? En cambio al vigoroso le dice, salte. Y me pregunta, ¿qué tan alto, pastor? Díganme los vigorosos. Hermano, sirva aquí. Yo no puedo ir. Eso no es para mí. Ok, no es para usted, pues. Y hay gente que no encuentra las ganas de hacer nada. Ay, tan bonito que estaba el mensaje, ya se ha ido. Pero escuche esto, Pero vivificar significa tonificar. ¿Cuántos son bodybuilders aquí? Ninguno, ¿verdad? Nadie va al gimnasio. Los que les gusta el fisiculturismo, ellos buscan siempre hacer cuerpos perfectos en músculo. Y a ellos le llaman tonificar. O sea, que esté bien marcado el músculo. Bueno, vivificar significa tonificar espiritualmente. Bien marcadita tu fe. Aleluya. Bien afinado con la palabra. Bien dirigido. Sabiduría en sus labios. Prudencia en su actitud. Bendito sea el Señor. Nunca habla, pero el día que habla retiemblan todos los cielos alrededor. Díganme. Estoy muy callado. Tonificar. Vivificar es tener esperanza y confianza en la esperanza. Vivificar es tener fe y poder de Dios, hermano. Un espíritu vivificante. Eso es vivir en la resurrección. Ya me alargué, deje terminar con esto. La última, y nos vamos, la del estribo, como decían allá en mi pueblo. Juan capítulo 14, versículo 18, porque ya empecé a sudar aquí. Juan capítulo 14, versículo 18. Y con eso terminamos y vamos a orar. ¿Lo tienen, amados? Juan capítulo 14, versículo 18 en adelante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Otra vez, Cristo hablando. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, ¿qué? Porque yo vivo, vosotros también, ¿qué? Tiempo presente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué dice su Biblia? Y me manifestaré a él. Esa es la manifestación de Cristo en nosotros. Un espíritu vivificante. Todos los días que me levanto con fe, con esperanza, con fuerzas, con ganas, con ánimo. Oh, puedo amar, puedo perdonar, puedo tolerar, porque el Espíritu
levantó a Cristo de entre los muertos, me vivifica todos los días de mi vida y me levanta, y el poder de la resurrección está en mí, hermano, y actúa en mí y lo llevo a donde quiera que voy. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor.